Bueno, buenas noches para todos, para los que no estaban y para los que acaban de ingresar. Por favor, me confirman si ven todos la pantalla. Sí, señor, se ve la pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar porque hay unos compañeros de ustedes que nos van a dar también una parte de vulvares, ¿de acuerdo? Doc, se le escucha como muy lejos. Muy lejos. Sí, como un robot así, no sé. No sé si me escuchan ahora mejor. Buenas noches, aló. Ya se le escucha mejor, Doc. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, señor. Sí, doctor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Doctor, ¿no nos escucha? Doctor. Creo que no nos está escuchando alguien que le escriba. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor.
Doctor, sí le escuchamos. ¿Ustedes me escuchan ahí? Me lo he comentado antes. Sí, Doc, sí lo estamos escuchando. Bueno, ahora sí. Pero ustedes me escuchan ahí mejor, peor, igual. No lo estamos escuchando bien. Vale, entonces comencemos para no atrasarnos. Bueno, entonces el tema que nos correspondía las semanas anteriores era lo que era patología benigna de masas anexiales o masas ováricas o de origen anexial. La parte de tumor maligno, el doctor Silva, ya les habló de esa parte. Entonces, Doc, qué pena. Se volvió a escuchar como así, como un robot, como lejos, no sé. Es que creo que, pues si quiere, Doc, use los AirPods para ya como que explicar que sí se le escucha bien y luego al final, pues cualquier cosa le escribimos al chat, ¿no? Si no nos escucha. Doc, no se le escucha, o sea, si está explicando no oímos. Creo que tiene apagado el micrófono. Sí, tiene apagado el micrófono. Arlen, si quieres llámelo, perdón. Pero si me salgo, no se acaba la reunión. No, pero llámalo o sea, el WhatsApp, no sé. No pasa nada Es si que te soy sales, desde no mi pasa nada si te celular. sales. Te puedes salir y no pasa nada y tú lo llamas y te regresas. No pasa nada.
Es que está silenciado, Doc. Tiene el micrófono desactivado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, Doc. Sí, Doc, es que tenía el micrófono apagado. Bueno, perfecto, continuamos. Yo no les escucho, pero sí sé alguna cosa con el chat o con Lorena. Esto me ayudas con el chat de algún momento, pues si hay alguna pregunta, pues interrumpimos en la parte donde necesiten ustedes hacer la pregunta. No sé por qué hoy no los puedo escuchar, pero bueno, vamos a continuar porque si no, no acabamos. Entonces, recordando que estamos en la parte de la corteza, en la parte pues histológica del ovario, recordamos que hay una corteza que es la parte funcional y la parte medular que es el tejido conectivo que está alrededor de esa corteza. Con respecto a las trompas, recordemos que pues esto tiene un músculo que puede ser liso y circular y que la mucosa tiene varias estructuras, una mucosa que puede ser cilíndrica, otra mucosa que puede ser cilíndrica y no secretora y otra intercalada, que es muy importante pues las funciones que cumplen para la fertilidad y pues para otro tipo de funciones a nivel de la trompa. Es importante tener en cuenta por qué la histología y adicionalmente no solo la histología sino el origen embriológico y el origen de las diferentes componentes de estas estructuras ováricas para nosotros poder saber el origen que en algún momento de los diferentes tumores que ellas nos van a dar. Entonces, tanto de los orígenes superficial como las células epiteliales, de los orígenes de las células germinales y de los cordones sexuales. Dependiendo de cada uno, pues ellos nos van a dar los diferentes tumores que tenemos. Hay una clasificación dependiendo del origen o de la línea celular, que era lo que les explicaba ahorita, vamos a tener los diferentes tumores. Y dentro de esos tumores tenemos los tumores epiteliales, y estos son los cistoadenomas serosos, los cistoadenomas mucinosos, los endometriomas o endometrioides, cistoadenomas fibrosos, el tumor de Bregner, tumor de las células claras y tumor de las células epiteliales. Doc, qué pena. Los tumores derivados de los cordones o del estroma sexual, tenemos los tumores de las células de la granulosa del estroma, los tumores de la teca, de las células de Leyden o de las células lipoides. Adicionalmente tenemos los tumores de las células germinales, que es muy frecuente, los teratomas, que es muy frecuente encontrarlos, son uno de los muy frecuentes que se encuentran y asociado a las masas anexiales de origen sólido. Adicionalmente tenemos el estruman ovario, los disgerminomas, los coriocarcinomas, los tumores del seno endodérmico y los tumores mixtos germinales. Adicionalmente tenemos unos tumores que no derivan del ovario, ¿sí? Como son los mixomas, los leiomiomas, los neurofibromas y los neuronomas. También tenemos metastásicos, de origen metastásico, como pueden ser gastrointestinales, del seno, leucemias o linfomas. Esto es una clasificación donde ustedes van a encontrar los diferentes tumores benignos de ovario, ¿sí? El origen de tumores a nivel de la trompa de falopio, como hablábamos ahorita, que son los tumores por causa de embarazos ectópicos, los tumores o hidrosalpins que se producen a nivel de la misma trompa. Tenemos otros que son paraováricos y los de origen no ginecológico como tal. Estos ya son algunos tumores malignos o borderline que les llaman. Esto es una clasificación, o bueno, es más que una clasificación, es una prevalencia en la cual hay un estudio, el estudio IOTA, donde nos arroja con el número o cantidad de pacientes que estudiaron cuáles eran los más frecuentes que se encontraban, teniendo en cuenta que tenemos el endometrioma, que ustedes ya, nosotros vimos esa clase en anteriores oportunidades. Tenemos como siguiente tumor en frecuencia los teratomas, que eran los que hablamos de origen de las células germinales, y siguen los tumores quísticos o quistes funcionales. Adicionalmente los hidrosalpins y otros tumores adicionales, pero lo que tiene en cuenta es el orden de frecuencia con los que se evidencian estos tumores.
Entonces, para hablar de los tumores o de las masas anexiales, tenemos que hablar de tener en cuenta que pues la mayoría de estos tumores son tumores que son de origen funcional o son de origen de los mismos folículos que componen los ovarios. Entonces, para nosotros poder tener en cuenta de dónde es su origen, tenemos que tener en cuenta el origen del ciclo ovárico, ¿sí? Los diferentes componentes que hace el ciclo ovárico. Entonces, para hablar de estos quistes funcionales, saber que esto es de origen fisiológico, que se producen es porque no hay una eclosión o ruptura de estos folículos, ¿sí? Y que no hay una atresia de aquellos mismos que no hacen la ruptura y no hacen una atresia anormal. Normalmente son asintomáticos, su diagnóstico es incidental y algunas veces encontramos como quistes foliculares hemorrágicos. En algunos momentos pueden llegar a producir una hemorragia tan grande a nivel pélvico que pueden producir signos de irritación y necesitar un manejo quirúrgico. Adicionalmente, estos quistes se pueden presentar en cualquier época o etapa de la vida, por lo regular son uniloculados y resuelven de 8 a 12 semanas. Entonces, esto es un ejemplo, una imagen de un quiste folicular. Su característica o quiste funcional es que está dentro del ovario. Como ustedes ven, este es el ovario y este es el quiste funcional. No llegan a medir más de 10 centímetros, que es la característica. Su importante es que sus paredes son delgadas y uniloculados. Esto es un cuerpo lúteo. La característica es que es uniloculado. Ya en esto hay unos restos en su interior por los cambios que se producen de la eclusión y la hemorragia interna que se hay dentro de estos quistes. Esto se presenta más o menos en la segunda o cuarto día posterior a la ovulación. En el ciclo, más o menos iríamos entre el día 20 a 26 del ciclo. Sus paredes ya son más gruesas porque pues obviamente tener cambios de la eclusión y la ruptura pues son cambios hemorrágicos y cambios. Su tamaño no va a ser mayor de 4 centímetros y una característica importante es que también en el embarazo ellos no van a ser más de 4 centímetros su tamaño. Estos quistes adicionales de los que vamos a hablar son los quistes tecaleuteínicos. Es muy característico sobre todo de la enfermedad o de la enfermedad trofoblástica. En la mola hidratiforme se presentan en un 60%, en el coriocarcinoma lo acompañan en un 10%. Obviamente, al tener aumentada la secreción, una de las características de ver estos quistes tecaleuteínicos es en el embarazo múltiple o en la sobreestimulación que se produce por el uso de métodos de fertilización. El luteoma también es un derivado de estos mismos quistes tecaleuteínicos. La única diferencia es que totalmente sólido. Se puede confundir como una masa maligna durante el embarazo, pero este quiste tiene una capacidad funcional y presenta unos cambios como hirsutismo, virilización en la materna o en la embarazada. Otro ejemplo de los quistes funcionales o de los quistes de las masas anexiales benignas tenemos lo que es el ovario poliquístico, en lo cual pues ustedes ya también son expertos. La característica ecográfica que vemos es que es varios folículos en forma de distribución de rosario, por lo cual pues hacen que el ovario aumente su tamaño y tenga esta característica. El endometrioma, que también nosotros ya hablamos de él, la imagen en vidrio esmerilado intraovárica, esta es estructura del ovario y pues este es el endometrioma. Dentro de los otros tumores ya hay unas neoplasias epiteliales que no son totalmente de origen del ovario, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta son paraováricas, ¿sí? Y en las diferentes estructuras o en los sitios donde se pueden presentar. Estos cistodenomas serosos es muy frecuente, o cistodenoma de Morgagni muy frecuentemente lo encontramos en las cirugías de forma incidental, o ecográficamente también se pueden ver. Más del 25 al 45% de todas las patologías benignas del ovario se presenta pues en edad reproductiva entre los 25 y los 50 años. Pueden ser bilaterales o unilaterales. Su origen es del epitelio ovárico o del epitelio de la trompa, ¿sí? Algunas veces tienen algunas proyecciones y pueden producir calcificaciones que se conocen históricamente como los cuerpos de Zamora. El cistoadenoma mucinoso, pues su nombre lo dice, produce mucina, produce moco.
o sea que su epitelio es similar al endocervical, puede ser multilocular, como lo pueden ver en la imagen, es menos frecuente, más o menos una frecuencia del 16 al 30%, bilateral en 5 al 7% de los casos, es más frecuente en la tercera década de la vida, y la complicación más grave que puede presentar esto es que ellos pueden presentar un derrame de su contenido a la cavidad, haciendo que pues se llene de moco, ¿sí? Y eso se conoce como un pseudomixoma peritoneal. Otra variante, como es el cistoadenofibroma, que es de característica quística y serosa. Tenemos el tumor de Bergman. Este tumor es de origen fibroepitelial quístico y seroso. ¿Alguien hizo alguna intervención? No. Bueno, es que... No, no, señor. Entonces sigamos porque pensé que alguien pues, me sonó algo ahí en el audífono. En el tumor de Bergman tenemos también aquellos que son de origen, en el uno pues son de origen fibroepitelial quístico y seroso, tiene esa característica mística, representa el 1 al 2% de los tumores ováricos, su edad mayor es más de los 50, se puede presentar hasta más de los 50 años, está relacionado con algunas hemorragias postmenopáusicas porque se dicen que estos quistes son funcionales, su epitelio es similar al de la vejiga y pueden tener un síndrome que es característico en el cual es el síndrome de Méis, que tenemos tumor ovárico, derrame pleural y ascitis. Esto es para recordar los tumores de la granulosa, ¿sí? Estos tumores de la granulosa que pueden ser sólidos, unilaterales y de crecimiento lento, tienen síntomas hiperestrogenismos porque son tumores funcionales, los tecomas que son infrecuentes y pues se presentan en cualquier edad. El pico máximo o la incidencia máxima es a los 35 años. Su origen es pues de la parte de la corteza. Como les decía, es importante tener en cuenta el origen o las células, el tipo de células o componentes del ovario para poder saber cuál es el origen a la hora de tener una respuesta o estudio histológico. Dentro de los tumores tenemos los fibromas, que son de origen benigno, también de cantidad de colágeno y fibrocito, pues estos son características que histológicamente nos lo pueden describir, su tamaño puede llegar hasta 20 centímetros y causar el síndrome de Méis. Dentro de los tumores derivados de las células germinales tenemos el teratoma, que es muy frecuente, el teratoma quístico benigno, o quiste dermoide, ustedes han escuchado mucho, estos son de origen pues de origen endodérmico, ectodérmico y mesodérmico porque tienen diferentes estructuras y esa es la característica que lo hace, que tengan dientes, pelo, glándulas, tejido nervioso y epitelial o epitelio respiratorio. Es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, son más o menos alrededor entre los 18 y los 25% de las neoplasias ováricas. Hay una porción que puede ser quística y una porción que es sólida, ¿sí? Que esa es la característica de estos quistes. Aquí estamos viendo una característica sólida de esta imagen, quística, ¿sí? Y sólida al mismo tiempo. Esto también es tejido tanto quístico como sólido de un quiste dermoide o un teratoma. Dentro del estruma ovárico, que son otros derivados de las células germinales, la característica es que este tejido principalmente es tiroideo y está asociado con síntomas de tirotoxicosis. Entonces vemos una parte quística y una parte sólida del tejido tiroideo que lo conforma. Los gonadoblastomas, igual, ustedes pueden ver que como este tejido es principalmente sólido, es de origen tiroideo, estos por lo regular tienen una captación o aumento de la captación del flujo Doppler. Su característica es que está asociado también a síntomas de tirotoxicosis, hay un desarrollo sexual anormal y está asociado con el cromosoma X.
¿sí? Que eso es importante, con el cromosoma Y, perdón. Otro tipo de tumores, tenemos los tumores que ustedes ya también son expertos, como son los miomas, que en algún momento, pues, su ubicación lo pueden hacer sospechar como si fuese una masa paraovárica o que está comprometiendo los ovarios. El hidrosalpinx, que es muy frecuente, el hidrosalpinx, la característica es que puede tener sus tabiques. Este es el tejido ovárico aparte y este es el tejido tubárico, el cual tiene pues unos tabiques y está componente líquido, que es el componente más conegativo que vemos. Estos son los fibromas, que también pues dan una imagen de tejido sólido, ¿sí? Esta la endosalpingiosis esta endosalpingiosis son unas glándulas quísticas ectópicas que se ven en toda la cavidad abdominal, no es una neoplasia, su componente es un epitelio ciliado de la trompa de falopio, puede comprometer toda la serosa del ovario, de la trompa, del útero, del peritoneo, ¿sí? Vejiga y las diferentes estructuras de la pelvis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico idealmente, pues ustedes ya saben, hay que iniciar con la historia clínica para nosotros poder saber el tiempo de evolución, las características del dolor, si está asociado a otros síntomas, si ha recibido tratamientos previos. Estos masas, si ustedes pudieron ver, algunas pueden llegar a tener tamaños de más de 6 centímetros en adelante y sobre todo aquellas que tienen 10 centímetros en adelante o 10 centímetros pueden causar síntomas compresivos y síntomas compresivos también con síntomas urinarios o causar una distensión abdominal. La característica del dolor, sobre todo en aquellos casos en que puede haber una complicación de estos, como puede ser una ruptura de la cápsula o una distensión de la cápsula por la misma ruptura o una torsión de estas masas. Hay que tener en cuenta, pues, al examen físico el estado general de los pacientes, los síntomas vitales, si se palpa alguna masa, si tiene signos de ascitis, signos de irritación peritoneal, y a la hora del tacto vaginal, pues, saber diferenciar las estructuras y encontrar la masa, que si esta masa, pues, las características de lo que siempre hemos hablado, que al examen físico nosotros podemos determinar el tamaño, la relación, la movilidad, la consistencia y si hay dolor. Algunas características clínicas que nosotros podemos tener en cuenta de estas masas para saber si es benigno o maligno, pero ustedes saben que la única forma para nosotros para ver si es maligno es que el reporte histopatológico. Entonces, características clínicas de benigno, que es unilateral, quística y móvil, y pues de malignidad, lo contrario, que son sólidas, fijas, nodulares y que presentan ascitis. Ecográficamente, pues estos tumores, la mayoría son benignos, el 80 de estos 90 es quístico, su sensibilidad es muy buena en la ecografía en un 85-90% y su especificidad en un 90%. ¿Cuáles son las características de estas masas? Que son uniobilaterales de paredes internas con vegetaciones, papilas, el grosor. ¿Cuáles son las ecogenicidades que encontramos dentro de estas masas? El grosor del tabique y la presencia o no de ascitis. ¿Qué otras características podemos mirar? Que si son uniloculados, quísticos, de crecimiento lento, si tiene alguna comparación previa de estas masas, si hay presencia de ascitis, detritus, vegetaciones, papilas o tabiques. Importante, ecográficamente, pues hay algunos predictores que si es uniloculado y econegativo, entonces su malignidad es muy baja. Diferente si ya tenemos unas características multiloculadas, si es sólido con tabiques, pues el porcentaje que esto sea maligno va creciendo o aumentando dependiendo de sus características. El Doppler es importante, sobre todo porque las neoplasias o los tumores malignos causan aumento de la neovascularización y eso hace que sea o aumente su índice de pulsatilidad, haciendo que sea reemplazado esa neovascularización a toda la parte muscular o las otras características del tejido conectivo. La resonancia y el tacto son importantes para caracterizaciones prequirúrgicas. ¿Cuál es el fin? El compromiso de otras estructuras, mirar si hay metástasis, si hay compromiso linfático, que pues eso son las características previas pues para llevar en el momento a estos pacientes a un manejo quirúrgico o a un otro tipo de manejo, dependiendo de lo que se encuentre.
los marcadores tumorales, que yo creo que ustedes los vieron muy bien en la parte de patología maligna, ¿no? Pero es importante recordar cuál es el uso que se le puede hacer, sobre todo en esta patología de origen benigno, en que los tumores epiteliales, si ustedes saben, en patología maligna, es la mayoría, y por eso se usa el CA125 y el antígeno carcinomembranario, a pesar de que son pocos específicos, pero pues es una buena herramienta asociada pues a un tumor, dependiendo de la edad y otras condiciones. Hay varias apps que ya hay en el momento, como el Roma y otros que usan, dependiendo de la edad, dependiendo del valor del CA125, eso nos da unos factores predictores de riesgo. Tenemos los tumores germinales, en los cuales usamos no solo el CA125, sino también la beta-HGC, la alfa-fetoproteína y el EDH, teniendo en cuenta que estas células germinales pues, son productores de este tipo de hormonas. Y los estromales, tenemos el estradiol, la inhibina y la testosterona como factores y marcadores tumorales. Entonces, no se les haga extraño que en mujeres en edad reproductiva, que son la mayoría de ustedes doctoras, por ejemplo, si llegan a tener un tumor sólido, una de las cosas que van a encontrar muy frecuentemente es solicitar una beta-HGC, no para diagnosticar o un solo diagnóstico diferencial de un embarazo, sino es más como un marcador. La mayoría de estas masas son de manejo expectante. Se dice que el punto de corte es menor de 6 centímetros, manejo expectante. Se puede hacer manejo expectante por 3 meses. Si esta no aumenta de tamaño, no desaparece,
mucha ayuda clínica. Entonces, la evaluación clínica, primero pues el diagnóstico obviamente es difícil porque ustedes saben que, como les dije, son más de 100 enfermedades, también es muy desafiante. También se pueden asociar a neoplasia maligna o enfermedades sistémicas. La sintomatología generalmente pues es muy inespecífica y el examen es difícil porque pues es un ambiente cálido, húmedo y mucha fricción que le puede doler mucho a la paciente y no dejarnos evaluar de la manera correcta. También pues por lo mismo se pueden esconder características distintivas de cada patología y, como les había dicho, que tener en cuenta una buena anamnesis, la anatomía vulvar, la edad de la paciente y el estatus hormonal. Entonces, la sintomatología en general que siempre llegan las pacientes van a ser o prurito, ardor, irritación e inflamación, lesiones ya sean nodulares, máculas, erosiones, úlceras y la dispareunia. En la historia clínica pues debemos tener la importancia de que cuánto es la duración, si es aguda, crónica, si ha progresado, por ejemplo, de una lesión papular hasta llegar a una úlcera, o si, por ejemplo, es una lesión que viene y va, mirar qué tanta severidad tiene la lesión, o sea, si genera síntomas muy severos o por otra parte, pues es asintomática, y tener en cuenta los factores modificantes como es la menstruación, si aparece después del coito o los hábitos higiénicos, y pues tener en cuenta también, como lo vamos a hablar más adelante, otras condiciones de la piel como la dermatitis atópica, psoriasis, líquen plano y demás. También tenemos que tener en cuenta pues las técnicas de higiene de la paciente, o sea, qué jabón usa, si hace duchas vaginales, si usa toallas húmedas, aceites, antisépticos y demás. La historia sexual completa, es importante saber qué lubricantes usa, los métodos anticonceptivos y juguetes, porque estos pueden generar alergias. También los productos que usa la pareja, que es la dermatitis del consorte, que son los, ya sea, no sé, alguna crema que use en la pareja o algún utensilio pueda afectar la zona vulvar de la paciente. Y también se usa, por ejemplo, papel higiénico perfumado, toallas higiénicas, los protectores, el detergente y el tipo de tela que va a utilizar. Entonces vamos a... No, por favor. El reconocimiento pues, de la anatomía vulvar, entonces, básicamente está conformada principalmente por piel y también por las estructuras de mucosas y glándulas. También puede estar comprendida en estas enfermedades, procesos benignos, premalignos, inflamatorios e infecciosos, y en general lo que vamos a ver es enfermedades dermatológicas. Entonces, la vagina pues tiene un epitelio escamoso estratificado y queratinizado, salvo el vestíbulo, tiene un tejido conectivo vascularizado subyacente, tiene también fibras musculares, tejido adiposo, terminaciones nerviosas, las glándulas anexas, las sudoríparas y las sebáceas, las glándulas de Skene, que son las paroretrales, y las de Bartholin, que vamos a ver que también están implicadas en los procesos. Entonces, que vamos a tener también en cuenta los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el capuchón del clítoris, el monte de Venus, y esta zona que también es muy importante, que es la parte anexial a la vagina como tal, que también se pueden ver enfermedades muy características. Algunas pruebas diagnósticas adicionales que podemos utilizar son, por ejemplo, los cultivos, si pensamos en una infección bacteriana u otra, los test de alergias, podemos utilizar pues, los dermatólogos el dermatoscopio o los ginecólogos pues, la vulvoscopia. Entonces empezamos con algunas infecciones vaginales, como la vulvitis micótica. Entonces, el 90% de esta vulvitis va a ser por Candida albicans, puede asociarse o no a flujo vaginal, generalmente pues da en pacientes en edad reproductiva, y ustedes pueden ver estas líneas al lado pues de la vagina, que son líneas erosivas, que están eritematosas y demás, que pueden ser un buen síntoma o signo para hacer el diagnóstico de vulvitis micótica, y obviamente tener en cuenta pues el prurito, también digamos los factores de riesgo, si por ejemplo la pareja tiene, o si está en un jacuzzi, o así zonas muy húmedas donde se puedan
presentar estas lesiones. La tiña cruris, que pues puse la foto de un hombre, pero pues prácticamente es lo mismo tipo de lesión que pueden presentar las pacientes. Entonces, se produce por el Trichofitum rubrum, es un dermatofito que se contagia de piel a piel. Lo que hacemos de sospecha clínica son las placas eritematosas con halo alrededor y bordes descamativos que se distribuyen de forma circular en la parte inguinocrural y en la zona de los glúteos. El tratamiento es tópico, ya sea con clotrimazol, miconazol o la terbinafina, y responde muy bien al tratamiento tópico. No es necesario tratamiento oral, salvo que la paciente de pronto tenga alguna inmunodeficiencia. El eritrasma, se colocó una foto que no era, perdón, pero el eritrasma básicamente es por el Conibacterium minuticium. Es frecuente en personas diabéticas, obesas e inmunocomprometidas. Generalmente no sé si ustedes han visto que son esas pacientes que tienen debajo de los senos como una lesión, pues como una placa, eritematosa y demás, que es el mismo tipo de lesión. Perdón. No. Ya, qué pena. Entonces, es frecuente en personas, pues, en pacientes diabéticas, inmunocomprometidas, y generalmente aparecen en pliegues. Entonces, si uno va a ver en el pliegue inguinofemoral, pues va a ser la misma lesión. Uno debe buscarla, por ejemplo, debajo de los senos o, por ejemplo, en región axilar y demás, y pues así más o menos se hace el diagnóstico. El tratamiento también es tópico, pero ya es con antibióticos como clindamicina, eritromicina o ácido fusídico. El chancro sifilítico, entonces ya sabemos que es una ETS, es causada por el treponema pallidum. Generalmente es el estadio de la sífilis primaria que se expresa. ¿Y cómo va a ser? Una úlcera genital que tiene una lesión única, rojiza, abierta y no dolorosa en vulva con bordes bien definidos, y la textura más o menos es una superficie lisa, de fondo limpio, no va a ser dolorosa, por lo cual pues puede que llevar a que no sea percibida por la paciente. Tiene los ganglios linfáticos inflamados y los diagnósticos, pues pruebas no treponémicas. El tratamiento pues es penicilina benzatínica, 2,4 millones de unidades intramuscular, y pues se debe tratar las parejas sexuales. El herpes genital pues también es una ETS, es causado por el virus del herpes tipo 2. Son ampollas o úlceras en región genital, pequeñas que se pueden agregar en racimos, llenas de líquido claro que posteriormente se convertirán en costras, generan dolor y picazón. Es más sensación como de quemazón en la vulva, genera también enrojecimiento e inflamación y pueden estar asociados a disuria. El tratamiento es con aciclovir o valaciclovir, 200 miligramos 5 veces al día durante 10 días de aciclovir, o 1 gramo 2 veces al día durante 10 días de valaciclovir. Espera un momento. Bueno. ¿Ya te? Bueno, ahora tenemos dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria. Puede ser crónica, en la cual el paciente va a hacer de forma aguda, subaguda, donde en la izquierda pues van a haber placas, y ya en la misma imagen a su derecha van a ver ya de forma crónica un ras rojo pruriginoso. Esto se va a caracterizar porque la sintomatología es de prurito y puede empeorarse ya sea en la noche, con el sudor y con la presencia de diferentes contexturas, incluso como la lana.
Cuando ya llega a convolucionar este cuadro clínico, comenzamos a ver un ciclo que se llama prurito-grataje, que en vez de tener como esa consistencia de eritema y esa mucosa clara, vamos a tener como una coloración como de acantosis a su derecha, y van a dar cuenta de que comparado con la imagen de la izquierda, se van a dar cuenta de que las heridas están un poquito más resecas y ese eritema se ve un poquito más opaco. Siguiente, por favor. Bueno, en la dermatitis atópica tenemos en cuenta de que existen diferentes factores, ya sean genéticos o ambientales. Hay un defecto en la barrera de la protección de la piel, por lo cual hay cambios que hacen que la piel sea muy susceptible a una irritación. O sea, esta dermatitis aparece en toda la piel. Se desarrollan reacciones alérgicas al IgE, o sea, la inmunoglobulina E, y alergenos ambientales, sea del mismo ambiente del paciente, polvo, polvo, lana, algodón. Y estas pacientes, como es en toda la piel, van a tener una triada clásica que, uno, van a tener la dermatitis atópica, que es en toda la piel, pueden tener asma e incluso rinitis. Ellos se presentan, se agrava el cuadro con sudor, por ejemplo, con las toallas húmedas, con toallas íntimas, con el exceso de lavado, con los condones, con los pantalones apretados, con la depilación e incluso la actividad sexual. Siguiente, por favor. Bueno, en la histología vamos a tener en cuenta una aguda y una crónica. En la aguda vamos a ver la opongiosis, que es una infiltración inflamatoria. Si ustedes se van a dar cuenta, en la parte epitelial, más arriba, hay como una infiltración, inflamatoria que hace de que las células epiteliales se separen. Y en la crónica también existe eso, solo que se van a desaparecer las vesículas y el paciente, como ustedes habían visto de que el ciclo, va a presentar la acantosis y se desaparece esa inflamación que se presentaba, sino de que ustedes se dieron cuenta que el eritema se veía un poquito más opaco. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el manejo? Advertir primero que esto es una enfermedad crónica. Lo que vamos a tratar es de controlar el prurito y eliminar la exposición de lo que le produce a ese paciente ese cuadro clínico. Entonces, los medicamentos que podemos utilizar para controlar el prurito son los antihistamínicos sedantes H1, que puede ser la hidroxicina 20 miligramos al día. ¿Y por qué vamos a utilizar antidepresivos triciclosos? Porque como esto es algo crónico, hay unas ocasiones en que el paciente tiene incluso cuadros depresivos o psiquiátricos que puede generarle este cuadro clínico, esta enfermedad. También vamos a mirar reparar la función de la barrera de la piel, que serían cremas dérmicas, hidratantes o protectoras, que podría ser Tafil. Y tenemos unos antiinflamatorios tópicos, que podría ser, dependiendo de si es agudo o es crónico. Si es agudo, vamos a utilizar el corticoide betametasona o hidrocortisona. Pero si es crónico, vamos a utilizar clobetasol. En caso de que cuando ya tengamos tanto el uso de esos antiinflamatorios tópicos y se dé una atrofia, podemos utilizar unos supresores, ya sea tacrolimus o primecrolimus, que sería 1%. Siguiente, por favor. En la dermatitis de contacto, vamos a tener en cuenta que también es una enfermedad inflamatoria. Esta va a ser causada por la exposición de diferentes agentes en el ambiente externo del paciente que puede generar su irritación, ya sea por dos clasificaciones, irritativa o de contacto. Cuando es irritativa, la reacción inmunológica es en minutos a horas. En cambio, cuando es de contacto, pues el paciente va a presentar algo alérgico que sería de 24 a 48 horas. Ambas son muy frecuentes, solo que la de contacto, que es alérgica, muy raramente se presenta en niñas. Siguiente. Bueno, aquí hay una tabla que habla de la dermatitis de contacto, que aquí hay diferentes componentes irritativos que ya puede ser la orina, las heces. Vamos a tener en cuenta la orina en los pacientes que tienen incontinencia urinaria, también el sudor, el flujo vaginal, el exceso de aseo, las personas que utilizan las lubricantes, toallas higiénicas, papel higiénico, que incluso puede generar eso, tintes de pelo, jabones, detergentes. O sea, esa es la tabla de que puede generar diferentes, ya sea irritativo o alérgenos. Es como que lo que cubre todo el cuadro clínico. Siguiente, por favor.
Bueno, en la dermatitis por contacto, primero hay que diferenciar si es irritativa o alérgica y si es una dermatitis atópica. Hay que mirar sus formas. Si la crónica es muy difícil de tratar y en cualquier eczema hay que suponer que hay una irritación, porque el prurito es como el cuadro clínico, bueno, lo que predomina en ese cuadro clínico. La dermatitis se puede presentar más en los labios mayores que menores y los síntomas son intermitentes. Sea alérgico, igual se usan muchos productos que el prurito no responde a que el prurito y no responde a terapia. Y una placa eritematosa muy limitada, orientada al contacto. O sea, si nosotros vemos una placa, nosotros podemos descartar primero si es irritativa, si es alérgica, si es dermatitis atópica, dependiendo de la historia clínica, como había mencionado mi compañero. Entonces, si no logramos el diagnóstico, ahí sí vamos a pedir una biopsia. Siguiente, por favor. En el tratamiento, tenemos un tratamiento no farmacológico que va a ser, primero, identificar el alergeno que produce ese cuadro clínico. Aseo solo con agua tibia, evitar el exceso de lavado. También se puede utilizar la vaselina, óxido de zinc para restablecer como la barrera de la piel, estrógeno si es necesario, pads fríos para aliviar los síntomas, el prurito, evitar ropa apretada, manejo de incontinencia, como había mencionado, algunos de las que ocasiona el cuadro irritativo es en la misma orina, entonces hay que manejar el cuadro de incontinencia para poder mejorar el cuadro clínico de la paciente. Entonces, también tener en mente el tratamiento con corticoides para usar en las crisis, tratar infecciones secundarias y pues obviamente si la paciente cumple con todo esto, revisar su cumplimiento y ver si ha mejorado el cuadro clínico. Siguiente, por favor. En el farmacológico vamos a tener el tratamiento de inflamación, sean los corticoides tópicos de 3 a 4 semanas y vamos a utilizar la prednisona, que es de 0.5 a 1 miligramo kilo de 1 a 3 semanas. El control de prurito vamos a utilizar hidroxicina, 25 a 50 miligramos por noche, amitrilina, 25 miligramos por noche, puede ser cualquiera de nuestros medicamentos, incluso loratadina. Y el tratamiento de infección, si es necesario, puede ser fluconazol, 150 miligramos vía oral. Y también tenemos antibióticos según sean los cultivos, porque acuérdense de que las infecciones también pueden ocasionar este cuadro clínico. Vamos a tener siempre en cuenta la protección de la barrera de la piel, ya sea con Cetapil o Bacopor, o cremas con urea o óxido de zinc. Siguiente, por favor. Bueno, en las verrugas de BPH tenemos en cuenta que se han descrito más de 200 subtipos. Dependiendo del tipo, vamos a tener un tipo de verruga completamente diferente. Vamos a tener que, al comparar la secuencia de ADN, se identifican dos géneros, que una es la alfa y otra que es la beta, que en la cual vamos a tener las mucosas y las cutáneas y huéspedes sanos. Y en la alfa vamos a tener tipos asociados a epidermoplasia verruciforme. Aquí está el cuadro de los diferentes tipos de verrugas que se van a presentar dependiendo del tipo de virus que se manifieste. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles genotipos ocasionan, con mayor porcentaje las verrugas? Tenemos verruga común, que va a ser por BPH 1, 2, 4, 27 y 57, palmoplantar BPH 1, 2 y plana, que es BPH 3 y 10, que se presenta en mayor porcentaje en los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en cuenta que el ciclo vital del virus es que, uno, primero penetra la capa basal, da como la unión, se une especialmente a la unión queratinocito dependiendo de la proteína, que es de la del virus L1, y el sulfato de paranoqueratinocito, facilitado por L2. Tras la infección de este virus, va una replicación de ADN y en el núcleo de las células basales, facilitada por E1 y E2. Entonces, lo que importa con este ciclo es de que el E6 facilita la destrucción de una proteína supresora de tumores, que es el P56, por lo cual permite la proliferación de este virus. Siguiente, por favor. Vamos a tener 3 rutas. 1. Si la persona se infecta, puede eliminarlo. O sea, que su mismo organismo haga la eliminación. O la siguiente, que tenga una infección latente. Y la otra sería que se dé la manifestación del cuadro clínico como una verruga. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en cuenta de que lo que estamos hablando más del tema es de la parte vulvar, entonces vamos a hablar más de las mucosas, que son de los condilomas acuminados, que uno,
Se forman en los genitales externos y perineo, en la área perianal y en las áreas adyacentes de este. Y tienen formaciones esofíticas de superficie lisa, como pueden observar, son sesiles, aciladas y de color de piel, pardas o incluso pueden ser blanquecinas. Carecen de gruesa coraza de escamas queratinosas y de las verrugas cutáneas. Siguientes, por favor. Siguiente. Bueno, aquí hay otra imagen en la cual se presentan con papilomas pendiculados o de base ancha, como hay extensas placas confluentes. Ahí hay otra otra demostración. ¿Puedes seguir, por favor? Tenemos aquí otra en el cual se había mencionado que puede incluso suceder en el área perianal, entonces tenemos en las áreas perianales y tenemos un condiloma plano que es cervicouterino que se detecta mediante la aplicación de ácido acético. Esto está generado por el BPH 18, el 16 y el 31 en la mayoría de las ocasiones. Siguiente, por favor. La papulosis guanoide es una que se manifiesta con múltiples pápulas o placas. Esas como rojizas, son pardas. Y normalmente en genitales externos y perineo y también en el área perianal se van a manifestar. Se presenta en adultos jóvenes y clínicamente semejante a condilomas acuminados, aunque desde el punto de vista histológico es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Normalmente la genera el BPH 16. Siguiente, por favor. Eritoplasia de Kerrat. Esta es una entidad clínica diferenciada, se presenta como una placa eritematosa, se dan cuenta de que es como un brillante, por eso le dicen aterciopelada, y bien delimitada en la piel grava del pene, vulva o perineal. Es una lesión intraepitelial escamosa que se considera de alto grado ocasionada por BPH 16. Siguiente, por favor. Y tenemos el tumor de Buschke-Lowenstein, que es un tumor inhabitual del área anorrectal y genitales externos. Se presentan grandes masas tumorales esofíticas con forma coliflor que infiltran los tejidos subyacentes y forman fístulas y abscesos. Se da cuenta que en la histología se asemeja a condilomas acuminados y eso se da ahora por BPH 6 y BPH 11. Adelante hay otra imagen que muestra mejor el cuadro clínico. Sí, ahí está. Siguiente. Bueno, entonces el diagnóstico va a ser clínico, se va a pedir una biopsia, se va a pedir una inmunohistoquímica de la proteína de la cápside y la detección molecular del ADN del BPH para ver cuál es el tipo. Siguiente, por favor. Y en el tratamiento, pues, no hay como un tratamiento antivírico específico, pero hay modalidades terapéuticas que se centran en la destrucción y la eliminación de las lesiones visibles, dependiendo de cómo uno encuentre el cuadro, o inducción de la citotoxicidad de las células infectadas. Ante todo, debe evitarse en el tratamiento que se produzcan cicatrices. Y en las verrugas genitales, la alimentación de los números, hay que limitar el número de parejas. El uso de preservativo es el mejor modo de reducir esta enfermedad, su transmisión. Y hay otro tratamiento, siguiente por favor, de que es el que se adapta a la eliminación de las verrugas para evitar la cicatrización, que sería la crioterapia con nitrógeno líquido, que es poco costosa, eficaz y segura, no requiere anestesia, se puede utilizar durante el embarazo y se aplica con torunda o una pistola de aerosol o criosonda. Se congela, que aparece en el tejido congelado alrededor de una verruga por 5 a 30 segundos y se requieren 2 ciclos de congelación y descongelación. Tenemos en cuenta de que se puede repetir el tratamiento cada 2 a 3 semanas hasta que desaparezcan las verrugas. Máximo son 6 tratamientos y la tasa de remisión es de 78 a 88 y con recidivas de un 20 a un 40%. La menor tasa de respuesta en verrugas plantares se presenta y efectos adversos serían las ampollas, la hipopigmentación y hiperpigmentación. Preocupación cerca de los nervios cutáneos o tendones o aparato unguial. Gracias. Los fibromas vulvares, en su definición son tumores benignos que se desarrollan en la vulva, la cual es la parte externa de los genitales femeninos. Este crecimiento puede ser solitarios o múltiples y suelen estar en un tamaño muy mínimo o crecer entre varios centímetros.
en su diámetro. Aunque se desconocen las causas exactas de los fibromas, se cree que puede estar esto relacionado con cambios hormonales, traumatismos o inflamación crónica en la zona genital. Y también se observa esta patogenia en mujeres mayores de 50 años. Su diagnóstico está, se basa más en historia clínica, el cual se evalúa físicamente la zona genital y en algunos casos se debe tomar biopsia para descartar la presencia de algunas otras células. Y su tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico, ya que se debe realizar recepción de estos tumores benignos. El cual de la prevención y el cuidado, aunque no existe una forma específica de prevenir los fibromas, es importante llevar una buena higiene íntima y evitar el uso de productos irritantes. También esto se recomienda realizar exámenes ginecológicos regulares para descartar cualquier cambio en la zona vulvar. Los pólipos vulvares es un crecimiento también benigno que se forma en la piel de la vulva, aunque esos sí suelen ser dolorosos. También puede dar una molestia y puede dar picor. Estos crecimientos pueden aparecer en cualquier momento de la vida en una mujer, pero son más comunes también en mujeres mayores de 50 años. Las causas de los pólipos no se sabe exactamente cómo inician, pero sin embargo se cree que pueden estar relacionados con cambios hormonales también, como la anterior patología, infecciones y traumatismos en la zona vulvar. Algunos factores de riesgo para el cual desarrollan incluye la edad avanzada, el uso prolongado de anticonceptivos orales, el embarazo y la menopausia. Y los síntomas que predominan son en mucho porcentaje de estos pólipos son asintomáticos, pero cuando ya su tamaño es grande, refieren que pueden producir dolor, picazón, sangrado, salida de secreciones y dispareunia. Y en algunos casos los pólipos pueden confundirse con otras infecciones vulvares, como verrugas genitales o también cáncer de vulva. Su diagnóstico, los pólipos se realizan mediante examen físico, solamente realizando una buena historia clínica, examen físico y tomar una biopsia de la lesión, se descartan todos los porcentajes de pólipos. Y también refiere que en ocasiones, por el tamaño del pólipo, se debe realizar ya sea colonoscopia o resonancia magnética para evaluar la extensión de este pólipo. Y el tratamiento de los pólipos ya depende del tamaño y la ubicación del pólipo, ya que en ocasiones solo se realiza una exeresis, que es extracción del pólipo, y en ocasiones ya por el tamaño y el compromiso se debe hacer una vulvectomía, que es quitar parte de la vulva para poder extraer este pólipo. Después del tratamiento se recomienda un seguimiento regular. Bueno, entonces continuando con la patología, seguimos con el lichen planus, que no es más como, es una erupción inflamatoria distintiva de la piel y pues de las membranas mucosas. Cuando hablamos pues, de las membranas mucosas nos referimos a esas afectaciones pues de los folículos pilosos, las uñas, pues y la mucosa tanto oral y genital.
¿sí? Entonces, pues, y más específicamente, el propósito de la exposición, que pues esa es la parte vulvar, que el líquen plano es la forma también más frecuente que se asocia a esta patología, con una alta mortalidad, morbilidad, y puede producir pues importante daño tisular y también como acompañado de secreción, trastornos urinarios como disurias, dispareunia y sexuales, entre otras. Entonces, pues considerar que el líquen plano es un subtipo que puede presentarse de manera aislada o con afectación extragenital concomitante, como ya habíamos dicho, puede ser oral u otras partes del cuerpo. Y pues se caracteriza por lesiones erosivas, papuloescamosas, hipertróficas en la vulva con o sin afectación vaginal. Pues, ¿qué más afecta a ambos sexos por igual? Bueno, aunque es más frecuente en las mujeres y se presenta entre la tercera y quinta década de la vida con mayor frecuencia. Y aunque aquí dicen lo último, que se desconoce la etiología, pues lo lleva más como a una autoinmunidad relacionada allí. Y lo que nos dice, pues las mujeres representan entre un 80 al 90% de las pacientes, con mayor predisposición en la parte genital. Siguiente. Bueno, resumiendo un poco sobre la etiopatogenia, no quiero aquí cansar. Bueno, entonces pues se considera que es una enfermedad inflamatoria autoinmune mediada por las células T. Entonces lo que nos dicen es que, a resumidas cuentas, es que estas células T reactivas van a hacer como una reacción cruzada de los antígenos propios de la célula, atacándolas a ellas mismas, ¿sí? O sea, y produciendo ese proceso inflamatorio y por ende al final pues un daño celular debido pues a la citotoxicidad, inducción de la apoptosis de los queratinocitos basales, que estos queratinocitos basales al fin de cuentas pues van a tener un papel importante debido pues que en ausencia de estas o el daño de estas provoca la degeneración pues de la membrana basal del epitelio y la formación de cuerpos coloides que al final pues va a llevar a la forma erosiva vulvar, que es la variante más frecuente de esta patología del líquen plano. También, atrás. También pues existen unas causas exógenas que también pueden predisponer a la incidencia de esta patología, como son las con otras enfermedades autoinmunes, como la enfermedad tiroidea, el vitiligo, la alopecia areata, y también pues puede inducirse por múltiples fármacos como lo son los betabloqueantes, los quinidazoles, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta que fármacos también pueden inducir a esta patología. Siguiente. Pues en la clínica, pues los motivos de consulta más frecuentes son el dolor, la quemazón, el prurito, la dispareunia y muchas veces pues un sangrado poscoital, ¿sí? Y que a menudo pues van a tener una secreción sanguinolenta. Estudios recientes han propuesto pues, criterios clínico-patológicos que soportan el diagnóstico de esta patología, los que, pues, en cual lo divide en 9 criterios, es decir, en 9 puntos, para nosotros tenerlo en cuenta al momento de realizar una sospecha clínica de esta patología cuando nos llegue a consulta una paciente, como lo son primeramente, pues, áreas eritematosas, erosionadas bien delimitadas en el introito vaginal, bordes hiperqueratóxicos que presenten dolor, quemazón, cambios cicatrizales o pérdida de la arquitectura normal de la piel o pues de la vagina, inflamación vaginal, compromiso de otras superficies de la mucosa, infiltrado inflamatorio y signos de degeneración basal epidérmica, pues que esto al finalmente se va a realizar por medio pues de biopsias, de estudios más especializados que nos permitan ver de manera más detallada el daño que se produce en las células. Siguiente. Bueno, en la clasificación clínica, pues
existe una clasificación de esta en la cual se va a dividir como en 3 subtipos, que son el líquen plano erosivo, el líquen plano clásico y el hipertrófico. Y que pues se va a clasificar dependiendo pues de la morfología macroscópica pues de las lesiones que se presenten en la mujer. Pues tratamos pues de resumirlo lo mayor parte posible para que no, porque es bastante extenso, pues tener en cuenta principalmente que el líquen plano erosivo es el más frecuente en las mujeres, ¿sí? Y que se caracteriza por placas erosivas bien delimitadas. Y que pues en este líquen plano erosivo se va a presentar un síndrome que es el síndrome bulbo vagino-gingival, que prácticamente es como, o sea, son la presencia de lesiones eritematosas erosivas que se forman en la vulva y que aparte de eso, pues también van a haber cicatrices en la cavidad oral, o sea, consecutivamente va a haber tanto en la vulva como en la cavidad oral y pues ya en la presencia de estas dos podría pues hacerse el diagnóstico pues de este síndrome, se presenta. El otro está el líquen plano clásico y pues el otro el hipertrófico, que el hipertrófico es de mayor severidad y que esta sí, debido a las lesiones, requiere una confirmación por biopsia. Listo. Siguiente. Pues aquí podemos ver las imágenes, los tipos de lesiones. Entonces, las que se observan en la izquierda son así como venía en orden en la diapositiva anterior. Las primeras tenemos la erosiva, que aquí se puede ver un poco las placas, las partes de la erosión que se logra observar. Y en la parte de abajo, la gingival, que son como encías hinchadas y dolorosas, que también pues se observa un poco las placas erosivas. Ya, siguiente. La biopsia, pues, como habíamos dicho, ante la sospecha de una líquen plano vulvar hipertrófico, se recomienda siempre realizar una biopsia para confirmación del diagnóstico y que cuando las lesiones son difusas o multifocales, se recomienda realizar biopsias de diferentes localizaciones. Es de crucial importancia, pues, también elegir correctamente la zona a biopsiar. Tampoco vamos mejor dicho, a biopsiar cualquier parte de lesión que se presente, no. Solamente pues las que tengan como mayor compromiso, que permitan diferenciar un poco más las lesiones. Siguiente. Y pues el tratamiento, más o menos lo que nos dicen los artículos es que pues el abordaje terapéutico se basa en lo que es en tratamientos tópicos de los corticoides o pues inhibidores de lo que es lo que dice ahí que es la calcineuria, pero pues muchas veces estas pacientes necesitan corticoides sistémicos u otros fármacos antiinflamatorios, así como también acompañarlos como lo son hábitos, como evitar el uso del jabón, evitar el frotamiento, ¿sí? Y usar ropa de interior de algodón. También pues es importante evaluar lo que son los factores que tiene la paciente, como cuáles factores son importantes para el abordaje del tratamiento, como la edad del paciente, antecedentes patológicos, ¿sí? Que si estaba tomando medicamentos anteriormente, cuáles son, por cuánto tiempo. Y pues los síntomas asociados, los pacientes que tienen mucha ardor o tienen mucho prurito, etcétera, etcétera. Aquí, pues, como se logra observar, las de primera línea de tratamiento están los corticoides tópicos, como el propinato de clobetasol al 0.05%, los inhibidores de la calcineuria, como el tacrolimus al 0.1%, y que pues se puede utilizar en la combinación con antihistamínicos para el prurito y analgésicos para el dolor. Ya pues tenemos de segunda línea de tratamiento sistémico, etcétera, etcétera. Y pues como en sí, que el tratamiento va dirigido a la clasificación clínica pues del líquen plano, que sea si es erosivo, clásico o el hipertrófico, ya sea manejar dependiendo de esto. ¿Listo? Siguiente.
Bueno, ya el líquen simple crónico, pues también conocido como anteriormente se llamaba hiperplasia de células escamosas o neurodermatitis, también pueden ustedes a lo largo pues de la práctica médica escuchar alguno de estos nombres, entonces pues ya ustedes pueden asociar con el líquen simple crónico, ¿sí? Dentro de las lesiones vulvares, pues estas son las menos frecuentes y pues tienen como más predominio en las mujeres menopáusicas que presentan prurito local muy intenso, asociado, y pues que tienen como asociación a un círculo vicioso de rascado a prurito, ¿sí? Es secundario a alteraciones locales como dermatitis de contacto y infección local, psoriasis y cerosis. O sea que también pueden ir de mano con otras patologías que pueden predisponer al desarrollo también de esta. Siguiente. Entonces, como ya habíamos como habíamos dicho, pues la principal síntoma es pues el principal síntoma pues es el prurito. Entonces, inicialmente el prurito pues, como ya hemos dicho, puede estar causado por múltiples factores, como son pues de que la mujer le gusta utilizar vestimenta ajustada, o a veces las duchas vaginales que pues a veces no de por sí no son recomendables para las pacientes, tienen como ese factor irritante en ellas que pues altera también lo que es el pH vaginal. Este prurito pues va a llevar a desencadenar en la paciente como una molestia, una sensación de ansiedad, y que al final se traduce como que al querer rascarse para aliviar pues temporalmente, entre comillas, el disconfort, o sea, la molestia que tiene debido al prurito. Esto pues, como ya hemos dicho, esto es un círculo vicioso, y que pues a medida de que se va a rascar y pues va a dañar lo que es la barrera protectora que tiene allí pues en la parte del epitelio. Eso también va a producir microlesiones, etcétera, etcétera. Pues las consecuencias de este rascado, la formación de placas escamosas, liquenificadas y con escoriación secundaria al rascado. Con el tiempo puede observarse también trastornos de la pigmentación como hipopigmentación e hiperpigmentación. Las características pues en el examen físico, pues las que se están allí, y que también estas se recomiendan, si está completamente seguro de la patología, pues hace el diagnóstico, pero si pues le queda a usted alguna mínima de sospecha, pues puede hacer usted biopsia para pues confirmar la patología. Siguiente. Aquí podemos ver en la primera imagen, la vulva, los labios mayores están como engrosados, un poco como edematizados. Eso se logra observar en la parte pues adyacentes en la piel, pues que está lesionada, que está comprometida, pues hay un adelgazamiento de esta, pues aquí se observa que es como ya de larga data crónica, ya se logra observar como un poco delimitado los cambios de la coloración de la piel de esta. Y en la otra imagen pues observamos las microlesiones, las placas y demás. Siguiente. El tratamiento pues tratar lo que es tratar el factor del prurito pues, y eliminarlo, y pues los factores desencadenantes que podrían estar causando esto. Pues el objetivo del tratamiento pues debe ser eliminar los factores, recuperar el daño epitelial, reducir la inflamación y romper el círculo, el prurito rascado prurito. Entonces pues las medidas generales que a toda paciente se le debe educar, y el tratamiento de la primera línea, que es el propionato de clobetasol al 0.05%. Siguiente. Y el vitiligo vulvar, traté de buscar literatura respecto a esto, aunque hay muy limitada con esta patología. O sea, muy poco. Entonces pues es una leucodermia congénita, o pues puede ser adquirida, aunque mayormente se presenta de manera congénita, que puede ser localizada o diseminada.
constituidas por máculas acrómicas o hipocrómicas debido a melanocitos no funcionales o la falta de estos últimos. La evolución es crónica y se relaciona con enfermedades autoinmunes y que, aunque se desconoce la causa, se han propuesto factores genéticos y también pues otros autoinmunes y pues otros psicológicos al final. Y pues el tratamiento de esta pues es utilizar esteroides tópicos de alta potencia y tacrolimus, ambos por vía tópica y no más de 3 meses. Bueno, ahora tenemos el absceso de la glándula de Bartolino. Entonces, pues las glándulas de Bartolino, también conocidas como glándulas vestibulares mayores, están ubicadas visiblemente en la región posterior de la abertura vaginal y ocupan un tamaño promedio de 0.5 centímetros y son abiertos a las 3, 4 y 7, 8 en punto del vestíbulo de la vagina a cada lado de la abertura vaginal. Tiene un papel importante en el sistema reproductivo femenino, ayudando a la lubricación durante el coito. Y los abscesos de las glándulas de Bartolino son casi 3 veces más comunes que los quistes. Aproximadamente el 2% de las mujeres, principalmente en su primer periodo reproductor, desarrolla quistes o abscesos de la glándula de Bartolino. Siguiente diapositiva. Bueno, la fisiopatología es que las complicaciones de las glándulas de Bartolino se dan por la formación de quistes que afectan los conductos debido al bloqueo de salidas de fluidos. La infección en la parte superior de la formación quística dará como resultado la creación de abscesos de la glándula de Bartolino. El absceso recurrente de la glándula de Bartolino entre mujeres en edad reproductiva se asocia comúnmente al riesgo de estar en contacto con infección de transmisión sexual o polimicrobiana. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la patogénesis? Bueno, pues la patogénesis del absceso de la glándula de Bartolino comienza lentamente como hinchazón progresiva de los labios mayores, que luego se vuelve dolorosa y finalmente se acompaña de fiebre e hinchazón masiva de la válvula genital en el lado afectado. La patogenia del absceso de la glándula de Bartolino se destaca que directamente es inducida en la respuesta inflamatoria causada por múltiples microorganismos y se ha asociado con un mayor riesgo de adquirir otras ITS, incluido pues VIH y sífilis entre individuos más afectados. Existe un alto riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual entre individuos con múltiples parejas sexuales y pues en aquellos que practican relaciones sexuales sin protección, lo cual podría deberse a la disminución de la inmunidad del cuerpo al limitar la infección entre individuos infectados que pues desarrollan infecciones persistentemente. Siguiente. Bueno, ¿qué debemos colocar en la historia clínica y el examen físico? Se debe preguntar sobre la duración de los síntomas, sensibilidad con las actividades como caminar, sentarse, pararse o tener relaciones sexuales, si tiene drenaje purulento, historia de quiste, absceso previo a la glándula de Bartolino, sangrado, flujo vaginal o infecciones de transmisión sexual. Tener en cuenta la edad del paciente porque puede presentar también malignidad, aunque es poco frecuente, tiene cierta presentación similar. Al examen físico a menudo revelará simetría con una protuberancia de un lado, izquierdo o derecho, del aspecto inferior de la vulva. Y los abscesos, a diferencia de los quistes de Bartolino, son muy dolorosos. Si bien ambos principalmente son unilaterales, los abscesos de Bartolino a menudo son sensibles a la palpación, eritematosos, endurecidos y pueden tener un área de fluctuación y drenaje purulento. Siguiente. ¿Qué estudios complementarios se realizan? Bueno, pues se hacen cultivos de heridas y biopsia, o sea, normalmente no se hace realmente pues nada, pero de ser necesario, pues cultivo de herida, la biopsia puede ser realizada durante la incisión y drenaje del absceso. Si se sospecha en infección de transmisión sexual, debe considerarse un panel incluida la gonorrea y la clamidia y debe iniciarse el tratamiento apropiado. Y si se sospecha malignidad de una presentación atípica de la masa o si el paciente tiene más de 40 años, se debe considerar una biopsia. Siguiente. Bueno, y el manejo es una excisión total del quiste, proporciona una cura al extirpar toda la glándula, pero pues esto puede poner en peligro la humedad y la lubricación de la vagina, eso es algo que se hacía antes. El factor más importante a tener en cuenta es el potencial de la recurrencia de la lesión y posible disfunción sexual posoperatoria.
Y la movilidad del tratamiento tradicional es la marsupialización, que pues fue efectiva y todavía se realiza principalmente en el grupo de pacientes de edad más joven. Entonces ahí está un ejemplo en las imágenes. Siguiente día. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Pues es siguiendo la incisión de la pared de la glándula, se vacía el absceso, se deja abierta la cavidad y se sutura la pared del absceso de la piel de la vulva lateralmente hacia la mucosa vaginal medialmente. Por este método, la glándula es dejada en su lugar mientras que la cavidad permanece abierta y puede drenar libremente. También realizamos el uso de antibióticos sistémicos de amplio espectro en estos pacientes, que es destinado para cubrir especies de bacterias polimicrobianas. Entonces, pues, lo que está descrito es el uso de trimetoprim sulfa 2 veces al día o amoxicilina más ácido clavulánico 2 veces al día durante una semana, más clindamicina 300 miligramos 4 veces al día durante una semana. Y listo. Listo, ya terminaron, ¿sí? Sí, ok. Sí, señor. Pues ustedes hicieron el cubrimiento de las diferentes patologías benignas a nivel vulvar e incluso la doctora habló de algunas lesiones premalignas que creo que en algún momento vieron la clasificación del BAIN con el doctor Pedro cuando vieron patología maligna de vulva. Referente a lo que hablaron el día de hoy, yo creo que cuando con algunos de ustedes que hemos tenido la oportunidad de revisar algunos temas en la parte de Florida Blanca, yo les insisto un poco en la parte de semiología y en la parte de este tipo de cosas tan sencillas de reconocer las estructuras básicas que tenemos en los genitales, que va desde la piel, la mucosa, el vello, ¿sí? Y todos los componentes que tienen, que eso nos van a servir pues para identificar las diferentes patologías que podemos presentar en esa zona como se presentan en cualquier parte, así como ustedes hablaron desde alergia, desde atopías, de infecciones de transmisión sexual, de infecciones como el herpes genital, infecciones como la sífilis, hay chancros, hay infinidad de patologías que podemos ver a nivel de la vulva y que también se pueden presentar también lesiones como el líquen, que a veces son bastante difíciles de manejar y que muchas veces necesitan biopsia y pues no debemos de dejar eso a un lado porque a veces detrás de esas lesiones, sobre todo en la que cierta población en especial podemos estar frente a alguna patología de carácter maligno y pues muchas veces preferimos solo dar la cantidad de corticoides y un manejo y no en el momento pues tratar de direccionarla así sea a una vulvoscopia o a una biopsia de estas lesiones. Si ustedes ven, a veces es muy sencillo, casi en la mayoría es retirar el alergeno o retirar la exposición a lo que lo estamos usando y pues muchas de las medidas son simples consejos que ustedes les pueden dar a los pacientes más el tratamiento que les puedan ofrecer pues según las condiciones que tengan donde ustedes les puedan entregar a ellos. Con respecto a las partes de infección de las diferentes glándulas, hablaron de la glándula de Bartolín, nombraron al principio por ahí las glándulas parauretrales de Snake, que ellas también pueden tener o presentar quistes, muy raramente un absceso a nivel parauretral, pero sí se pueden ver como unas glándulas que se pueden sufrir alguna obstrucción y generan un quiste. En general, lo que dijeron los doctores es totalmente, pues, lo que resume, si ustedes se van a dar cuenta, la mayoría es corticoide o manejo triconjugado en muchos de estos manejos, porque, pues, todas a veces se parecen, pero todas responden al manejo con corticoide, que es como la base. Eso por en general, como la acotación, si no se les olvide que hay